días. Ante ustedes nuevamente el licenciado Leandro Vladimir Aguilera Peña, abogado de la Asociación Jurídica Cubana. El tema que vamos a impartir hoy es un tema bastante importante, bastante interesante, que es sobre la fase preparatoria. Ahora, para poder entender bien este tema, tenemos que saber primero qué cosa es la fase preparatoria. Bien, como su nombre lo indica, son todas las acciones y diligencias previas que se realizan ante la aperturación de un juicio oral. ¿Para qué? Primero, determinar el hecho delictivo como tal y las circunstancias del mismo, y determinar o no la participación de determinadas personas en este hecho delictivo. Todo esto, ¿para qué? Bueno, para poder luego hacer una calificación correcta del delito y determinar si estas personas imputadas son responsables o no de este delito y el grado de participación que tuvieron en la comisión. Y a la vez también determinar o haber a la persona, o sea, alguna medida cautelar para que la persona no evada la acción de la justicia. Ahora, vamos a ver. La fase preparatoria, el control de la fase preparatoria la ejerce el fiscal. ¿A través de quién? A través del instructor. O sea, cuando se inicia el expediente de fase preparatoria, el instructor inmediatamente lo comunica al fiscal. ¿Cómo se inicia el expediente de fase preparatoria? Bueno, este expediente se inicia a través de una providencia o resolución que inmediatamente, como ya dijimos, el instructor debe comunicársela al fiscal. Este expediente no debe exceder nunca de 60 días. No obstante, si el instructor así lo considera, el jefe de los instructores, que es la única persona facultada, puede proponer otro plazo, una prórroga, que esta prórroga sí no puede exceder nunca de los 6 meses. Cuando transcurran los 6 meses, en el estado que se encuentre el expediente, en cualquier estado, deben entregárselo al fiscal, que es el que debe determinar qué hacer con este expediente. Ahora, cada vez que se produzca una prórroga, hay que informárselo al fiscal. ¿Por qué? Porque si hay algún detenido con la medida cautelar de prisión provisional, el fiscal debe valorar en ese momento la pertinencia o no de mantener esta medida o revocársela o modificársela por otra medida que no lleve el internamiento precisamente. Quiero dar un elemento aquí pequeño, que existe otra prórroga que esa es de carácter excepcional y solamente la autoriza el fiscal general de la República. La única persona que puede conceder esta prórroga, y repito, es una prórroga de carácter excepcional, única y exclusivamente. Ahora, ¿cómo empieza un expediente de fase preparatoria? Bueno, lo primero que tiene que haber es una denuncia. La denuncia la recibe la PNR. O sea, las denuncias por los delitos se pueden hacer ante la PNR, se puede hacer ante el tribunal, se puede hacer ante el fiscal, ante el propio instructor, e incluso si no tienes cerca de donde tú te halles alguno de estas personas o estas instituciones, puedes incluso acudir a la unidad militar más cercana a tu domicilio. Pero, por lo general en Cuba se hace ante la unidad de la PNR. Pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Y en Cuba, vuelvo y repito, nuevamente se hacen por lo general verbal. Siempre se tiene que levantar un acta de esta denuncia y, aunque la ley dice que se le entrega copia de este acta al denunciante, si él lo solicitare, por lo general aquí en Cuba se la entregamos. Solicítala o no la solicita el denunciante. Ahora, ¿quiénes son los que establecen las denuncias? Bueno, las denuncias, la propia víctima, cualquier persona que haya tenido conocimiento o certeza o indicios de que se haya cometido algún delito, funcionarios que por razón de su cargo u oficio también hayan tenido certeza o indicios de que se ha cometido algún delito. Estas son las personas que pueden denunciar. ¿Quiénes están exentos a establecer denuncias? Bueno, los ascendientes, los descendientes y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. O sea, los primos, tíos, sobrinos, hermanos y suegros y cuñados, que son los 2º grados de afinidad. También está exento de establecer denuncia el abogado defensor respecto a los hechos que se están investigando que le ha sido confiado por su defensor. En ese caso, también está exento el abogado de establecer de denunciar. Ahora,
La policía, al tener conocimiento de que se ha cometido algún delito, ¿qué es lo que debe hacer? Primeramente, detener al acusado, imponerle alguna de las medidas cautelares, menos la prisión provisional, que es facultad exclusiva del fiscal. La policía no puede imponer esa medida. Puede tomarle declaración a los testigos, puede tomar declaración al acusado, debe tomar declaración al acusado, identificar bien al acusado, obtener los objetos o medios que se utilizaron para la comisión de este delito, establecer las circunstancias, puede inspeccionar también el lugar de los hechos e incluso reconstruir los hechos si amerita esto. En fin, la policía tiene 72 horas para hacer esto y al momento entregar el expediente al instructor. Ahora, ningún detenido puede permanecer más de 24 horas en manos de la policía. En este tiempo la policía debe tomar dos acciones. Una, o lo pone en libertad o lo entrega al instructor. El instructor a su vez tiene también 72 horas para decidir alguna de estas medidas. Si lo que decide es ponerlo en libertad, lo pone en libertad. Si lo que decide es aplicarle alguna de las medidas cautelares, se la puede aplicar. Menos la prisión provisional, que vuelvo y repito, es facultad del fiscal. El instructor se lo comunica al fiscal y él es el que va a decidir si se le impone esta medida o no. El fiscal a su vez tiene también 72 horas para decidir el curso del expediente, si archiva las actuaciones o si da continuidad a través del instructor a este expediente de fase preparatoria. Como hemos visto, han transcurrido 7 días. 24 la policía, 72 el instructor y 72 el fiscal, que son los 7 días que una vez transcurrido esto, es que interviene el abogado defensor, que ya a partir de este momento va a ser parte del proceso junto con el acusado y puede proponer pruebas, puede proponer pruebas testificales, pruebas documentales y cualquier otra acción, y puede proponer también cambios de medida, el abogado defensor, a través del instructor para que lo haga llegar al fiscal. El fiscal tiene 5 días hábiles, o el instructor en este caso, para dar respuesta sobre el cambio de medida. En caso de que sea denegada este cambio de medida, el abogado puede establecer recursos de queja ante el fiscal. La inspección en el lugar de los hechos. Bien, en la inspección en el lugar de los hechos va a intervenir, si es necesario, el propio acusado. Si no es necesario, el acusado no interviene. Va a intervenir la policía, va a intervenir el instructor, van a intervenir testigos presenciales que incluso se le pueden tomar declaración en ese momento. Los peritos, cuando son delitos de violencia y demás, que vienen en este caso los peritos forenses y demás. De todas estas diligencias que se realizan en el lugar de los hechos, se va a levantar la correspondiente acta que va a ser firmada por todos los que tuvieron participación en esta inspección. Igual ocurre con la reconstrucción del lugar de los hechos. También, si se considera que se debe hacer, se hace. Y debe ser siempre lo más fiel posible a cómo ocurrieron los hechos. Y no tampoco está obligado a participar el acusado. Puede que no participe el acusado, pero hay que hacerla y lo más fiel posible a cómo ocurrieron los hechos. Ahora, en cuanto a la declaración del acusado. Primeramente, el acusado, el instructor, cuando le va a tomar declaración, o la PNR en la primera instancia del expediente, debe hacerle saber que está en su derecho a prestar o no declaración. Eso es lo que está establecido en la ley. Incluso puede abstenerse a declarar, y hay que hacérselo saber que se puede abstener a declarar. Hay que hacerle saber que cuando quiera puede declarar, en el momento que él desee y cuantas veces lo desee. No se puede establecer ni coacción ni violencia ninguna para que un acusado declare. Y también se le debe hacer saber que no está en la obligación de declarar algo en contra suya. Parecido ocurre con los testigos. Los testigos deben declarar lo más fiel posible si no incurren en la responsabilidad penal que lo establezcan. Ahora, como vimos también en los que pueden establecer denuncias, en el caso de los testigos también existen los testigos que pueden abstenerse a declarar. ¿Quiénes son? Estos mismos de que estábamos hablando. Los ascendientes, los descendientes,
los colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y el abogado respecto a los hechos. Ahora, no obstante a ello, si algún testigo, aún haciéndole saber al instructor que se lo tiene que hacer saber a los testigos, y él mismo desea declarar, bueno, ya en este caso tiene que declarar la verdad, absolutamente la verdad. En caso de que no lo haga, incurre en uno de los delitos establecidos en la ley para este caso. Si faltara la verdad, aun cuando quiso declarar. Ahora, no pueden ser testigos los auditores, los peritos, los testigos presenciales del lugar de los hechos, los que presenciaron los registros, los que presenciaron las inspecciones. ¿Por qué? Porque en las actas, como ya dije, que se levantan en todo estas diligencias, ahí aparece su firma y no es necesario que declaren como testigos. Los auditores en sus informes, los peritos en los informes que ellos presentan. Por lo tanto, ellos no pueden ser testigos a la hora de declarar ante un tribunal o de poner ante un tribunal. Ellos van en calidad de auditores, en calidad de peritos como tales. Y hablamos de registros. Los registros se pueden hacer tanto en lugares públicos como en viviendas habitadas, o sea, el domicilio de las personas, en aeronaves, en naves, o sea, barcos, lo que conocemos como barcos. Pero ahora le voy a explicar las características que deben tener estos registros. En los lugares públicos, incluyendo unidades militares, para efectuar un registro tiene que contar con la autorización del jefe máximo de ese lugar. Ya sea una oficina, ya sea un ministerio, ya sea una empresa, con una unidad militar, con el jefe máximo de ese lugar. Para las aeronaves aéreas o navales, tiene que contar con los capitanes de estas naves. Pero en estos casos, si el capitán se rehusara a hacer el registro, el jefe de la legación diplomática de ese país, en el nuestro, en caso de que lo tuviera, puede autorizar ese registro y se puede hacer. En las legaciones diplomáticas sí, nunca se puede hacer registro, porque eso es territorio de otro país de acuerdo al derecho internacional. Ahora, el registro que se hace en domicilio de una persona. Primeramente, ese registro tiene que llevar una orden de registro. Si no hay orden de registro, no se puede efectuar registro. Ya es un registro ilegal. Segundo, se tiene que hacer entre 5 de la mañana y 10 de la noche. Horario inviolable. Tercero, debe estar presente el dueño de la casa o un representante que él mismo haya designado, porque a lo mejor no se encuentra presente y designó a otra persona que lo represente en ese registro. A falta de alguno de ellos, cualquier persona mayor de 16 años que conviva a la vivienda. Se debe hacer con 2 vecinos que deben ser lo más cercano posible al domicilio. No buscar vecinos de 2 cuadras más abajo o 3 cuadras más abajo. No, que sea de la misma cuadra y si es un edificio, incluso del mismo edificio. Y siempre cuando se termine el registro, levantar acta de ese registro y también entregarle copia a la persona que se le hizo el registro. Esas son las características en sentido generales que tiene que tener un registro. Cuando la PNR, por ejemplo, si hay situaciones que puede penetrar sin tener que pedirle permiso a la persona, por ejemplo, cuando está persiguiendo un fugitivo y se refugia en esa vivienda, o cuando tenga orden de detención contra determinada persona que esté circulada y tenga conocimiento de que está en esa vivienda. En esos casos la policía sí puede acudir sin que medie la orden de entrada a la vivienda. También existen, bueno, los registros de libros, documentos y demás, que eso es cuando se ocupan documentos en una empresa, libros contables y demás, que se le hacen también sus correspondientes registros con los peritos y se levantan las correspondientes actas y luego se hace la devolución de estos bienes. Ahora, vamos a entrar en lo que es la detención y el aseguramiento del acusado. Como habíamos dicho, una persona no puede estar detenida por más de 24 horas. En ese lapso debe determinarse qué es lo que se hace con esa persona. Ya cuando la persona al final pasaron los 7 días y se le impuso la medida cautelar, como habíamos dicho, ya esta persona ya comienza a ser parte del proceso, puede designar a su abogado se puede representar
en el proceso a nombre de esta persona, y ella también puede proponer, como habíamos dicho, las pruebas de cualquier tipo, documentales, testificales y etcétera, para mejor esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles son estas medidas cautelares que hemos hablado un poco de ellas? No las hemos dicho. Bueno, las medidas cautelares, la primera es la fianza en efectivo. La que todos conocemos, pagar el dinero que le imponga el instructor. La segunda, esta medida la puede poner el instructor sin necesidad de pedir la autorización del fiscal. La segunda, la fianza moral, que esta por lo general son los centros de trabajo, los centros de estudio, los que moralmente se comprometen a que esta persona al que se le está siguiendo un proceso penal acuda cada vez que sea citado por la PNR, cada vez que sea citado por el instructor o por el tribunal, a cualquiera de estas situaciones. Se comprometen moralmente a que esta persona acuda a todas estas situaciones. Existe lo que en Cuba conocemos como la OCA, o sea, obligación contraída en acta, que debe acudir a la unidad de la PNR más cercana a tu domicilio a firmar. Puede ser diario o puede ser semanal. Existen las dos posibilidades. Está la reclusión domiciliaria, que te permite nada más que te dirijas de tu casa al trabajo, de tu casa a tu centro de estudio o a un centro de salud si requiera en ese momento la salud. Y la última es la prisión provisional, que como habíamos dicho es facultad exclusiva del fiscal. Esta facultad el instructor la solicita al fiscal y es el fiscal el que tiene que decidir sobre la medida de prisión provisional, que es la más dura. Ahora, el instructor, una vez terminado el expediente de fase preparatoria, lo resuelve mediante un informe conclusivo y inmediatamente que elabora ese informe conclusivo lo eleva al fiscal. El fiscal, si considera que este expediente le faltan todavía algunas diligencias o él considera que se deben realizar algunas diligencias, lo devuelve al instructor, el cual tiene 20 días para resolver estos temas. E incluso el propio fiscal puede resolver esta diligencia y para ello conta de un término de 10 días. Improrrogable estos términos. Una vez que han transcurrido este término, que el expediente se considera terminado, el fiscal puede tomar estas acciones. Puede disponer el sobreseimiento del expediente. Los sobreseimientos son libres o provisional y son total o parcial. Libre surte los mismos efectos de una sentencia absolutoria. O sea, no hay delito o hay delito, pero esta persona no es el acusado de este delito. Provisional es cuando hay delito, pero estas no son las personas y vamos a archivarlo provisionalmente hasta tanto sean habidos los comisores de este delito. Parcial o total. Total cuando se archiva definitivo para todos los delitos y para todas las personas. Y parcial, ese es total. Y parcial cuando es para, a lo mejor son 5 acusados, para 1 o 2 acusados, y cuando hay varios delitos, para 1 o 2 delitos. Los expedientes de fase preparatorias, por cada delito hay que hacer un expediente de fase preparatoria, a excepción de los delitos conexos, que sí, cada uno no. Los delitos conexos, aunque haya más de un delito, se forma un solo expediente de fase preparatoria. Los conexos, no sé, estamos hablando de tenencia de arma de fuego y un homicidio o un disparo de arma de fuego. Ya hay 2 delitos, pero son delitos conexos. Falsificación para cometer estafa, falsificación para cometer malversación. Ahí sí se forma un solo expediente de fase preparatoria. Ya cuando el fiscal determina que si hay delito, que se haya acusado, entonces el fiscal emite las conclusiones provisionales del fiscal y entrega el expediente al tribunal. El tribunal también tiene su término para decidir si devuelve al fiscal considerando que existen algunos elementos que hace falta aclarar, o si no lo considera, el tribunal radica el expediente, conforma la causa y apertura al juicio oral. Hasta aquí, como hemos visto, son todos los elementos procesales que hay que seguir desde el momento en que se produce una denuncia hasta el momento en que se concluye un expediente de fase preparatoria. Sucintamente lo hemos visto, son elementos muy importantes
que conforman lo que ya hemos visto en otros momentos anteriores, lo que llamamos el debido proceso penal. Creo que he tratado de ser lo más claro posible, lo más directo, lo más esclarecedor. No obstante a ellos, si tienen alguna pregunta que hacer, si tienen alguna duda. Sí, por favor, doctor. ¿Por qué el abogado no puede estar en el inicio de la fase preparatoria? Mira, la ley lo establece así. La ley establece, como ya lo había dicho, que el abogado se persona al séptimo día. O sea, el acusado tiene al séptimo día derecho de solicitar la presencia de un abogado. Cuando ya la PNR lo tuvo las 24 horas, las 72 horas el instructor y las 72 horas el fiscal, conforman los 7 días. En ese momento estamos abogando y dicen que sí, que se está modificando la ley para que el abogado, como parte del proceso, como tal, y defender a una persona, pueda personarse desde el primer día. Pero hasta este momento, así lo establece la ley. Muchas gracias. Se considera delito de perjurio el hecho de que una persona es decir, un detenido, durante el proceso de investigación modifique o cambie su declaración, ¿puede considerarse como delito de perjurio? No, yo considero que no, incluso esto contradice lo que dice la propia ley, que la propia ley dice que el detenido, el acusado, y así se lo tiene que hacer saber el instructor, porque a veces el instructor no se lo dice, pero lo tiene que decírselo, que él puede declarar cuantas veces él quiera, como si quiere no declarar, cuantas veces él quiera y las veces, los momentos que él quiera declarar. Por lo tanto, las declaraciones van variando, incluso cuando llega al juicio oral, la declaración válida es la que se establece en el juicio oral. Gracias. Abogado, por favor, yo quisiera que usted me respondiera, me aclarara este asunto. Si el abogado del proceso sugiere un cambio de medida y obtiene por respuesta una negativa, ¿no pudiera considerar ese abogado que es arbitraria o puede recurrirla? Claro que sí. Y más este tipo de medida que interviene en lo que es la libertad de la persona, uno de los dones y uno de los derechos fundamentales que tiene la persona. Si el abogado, cuando ya sea impuesta por el fiscal o ya sea impuesta por el tribunal la medida de prisión provisional y el abogado solicitó este cambio de medida y le es denegada, el abogado tiene un recurso que se llama recurso de queja ante el fiscal o ante el tribunal, que tiene 5 días para resolverlo. Muchísimas gracias. Doctor, yo tengo 2 preguntas que hacerle. La primera es la siguiente. Según yo tengo entendido, la policía, cuando viene a hacer un registro en una vivienda habitada, debe entregar a la persona de que dueño, representante del domicilio, como sea, una copia de esa orden de registro. A mí me ha llegado en muchas ocasiones que esto no se cumple. ¿Qué me puede decir con relación a esto? Mire, es así como usted dice. La policía tiene que venir con la orden de registro y si el dueño de la casa solicita la copia de esa orden de registro, hay que entregarle la copia de esa orden de registro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El desconocimiento de las personas a este tema, que también he tenido bastante referencia sobre el mismo. Las personas desconocen bastante esta situación. No la piden por eso mismo, por desconocimiento o porque consideran que ellos solamente con verla es suficiente. Pero no, ellos se la pueden pedir al instructor que viene a hacer el registro o al representante de la PNR que viene a hacer el registro y ellos están en la obligación de entregarle una copia de esa orden de registro. Bien, si en una vivienda habitada son ocupadas cosas, las que sean, que por supuesto deben ser conforme a lo que dice la ley, o sea, se viene a buscar algo en concreto, algo en específico. Sí. Pero bueno, independientemente de lo que sea, de lo que se ocupe, no tendrían que levantarse un acta también de esa ocupación y entregársela también a la persona. Y ese acta es uno de los documentos fundamentales que integran el expediente de fase preparatoria. O sea, tanto en la inspección del lugar de los hechos como en los registros se ocupan los objetos que propiciaron ese delito u otros objetos, como usted muy bien había señalado, y hay que levantar un acta de cada uno de esos objetos. Debe de ser firmada por las personas que participaron en ese registro o en esa inspección, y esa acta formará parte del expediente de fase preparatoria. Es obligatorio que forma parte. Y a la persona que le ocupen algún bien hay que darle copia de ese acta para en su momento, si se demostró de que ese objeto o esos bienes que ocuparon no tiene que ver nada con el delito, esa persona puede establecer su reclamación en caso de que el tribunal no se pronuncie. Una pregunta final. ¿La policía pudiera negarse a entregar esa copia? No se puede negar.
no se puede negar. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Bien, si no hay otra pregunta que hacer, hasta aquí mi conferencia. Espero que la hayan comprendido y nos veremos en otra conferencia sobre otro tema del apasionante mundo del derecho.